Muy buenas noches, estamos nuevamente para la liturgia de la palabra del día 26 de junio, miércoles, ¿no? La 12ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, vamos rápidamente a nuestro misal y encontramos ya el día, ¿no? Miércoles 26. Miércoles 26 tenemos a un santo bien conocido, San José María Escrivá de Balaguer, español, de los tiempos modernos, ¿no? Siglo XIX. Em, Siglo XX, perdón. Vamos, vamos a la primera lectura de este día. Bueno, continuamos, ¿no? Con el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 8 al 13, del 23 y del capítulo 23, del 1 al 3, ¿no? Bueno, veamos qué nos dice el libro segundo de los Reyes. Por aquel entonces, el sumo sacerdote Gilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías: he hallado en el templo el libro de la ley. Bueno, aquí habría que contextualizar un poco, ¿no? Eh, el rey Josías fue un rey bueno, ¿no? Temeroso de Dios, y hizo una cantidad de reformas, ¿no? Volviendo nuevamente al culto al único Dios, ¿no? Y en ese empeño de reconstruir las cosas, limpiar la casa de Yahweh, o de Dios, eh, de alguna manera volver a construir lo que estaba mal, ¿no? Porque habían cambiado a Dios por Baal, el ídolo, ¿no? Eh, y entonces el sacerdote Hilquías, buscando entre las cosas que se estaban eh, arreglando, halló el libro de la ley que estaba olvidado, ¿no? ¿Por qué? Habían olvidado a Dios con los anteriores reyes, ¿no? Que se habían dedicado pues a la idolatría. Bueno, ¿qué pasó entonces? Hilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió: el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, el delegado de Safán, y a Asaías, ministro suyo: vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. O sea, al leer el libro de la ley, este rey Josías encontró que eh, no estaban haciendo lo que estaba prescrito en el libro, ¿no? Entonces se dio cuenta del error e inmediatamente mandó a que consultaran, porque ahí estaban los profetas, que eran, ¿no?, el medio de comunicación con Dios, desde el templo, ¿no?, desde el lugar, el santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza. Ahí había comunicación con Dios, con el sumo sacerdote y los profetas, ¿no? Bueno,
Entonces, obviamente se entiende por qué rasgó las vestiduras, ¿no? Tremendamente grave, ¿no? Lo que haber encontrado lo que estaba escrito que debían hacer ellos y él se dio cuenta que los antepasados de él estaban en otra cosa, ¿no? Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y toda el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro. Y todo el pueblo renovó también la alianza. Bueno, entonces, qué bueno que el rey Josías, ¿no? Él incluso empezó a reinar a los 8 años, ¿no? Lo pusieron ahí para ungirlo, pero reinó 31 años más, ¿no? Y entonces se dio cuenta finalmente, ¿no? De la idolatría, ¿no? Del grave culto, ¿no? Idolátrico que habían realizado los anteriores reyes, ¿no? Y hizo renovación de la iglesia, ¿no? A todo el pueblo, renovó la alianza. Pero sabemos que pues, este es un rey, vendrán otros que completamente se, eh, se apartarán de Dios y de la ley, ¿no? Bueno, muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial 118, cuyo responso es: muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muy bien. Em, Salmo 118 es el salmo más largo, ¿no? El más extenso de todos los salmos. Eh, y obviamente los versículos, ¿no? Son más de 150 versículos. Muy bien, vamos entonces a leer una partecita que es una parte pequeña de todo lo que es el salmo, ¿no? Dice así: muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo los seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Inclina mi corazón a tus preceptos y no a la avaricia. Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra. Mira cómo anhelo tus decretos, dame vida con tu justicia. Bueno, entonces hace un énfasis en la ley, ¿no? Que el Señor guíe a la gente en la senda de la ley, los mandamientos, para guardarlos con todo corazón. ¿Qué es lo que tenían? Y eso es lo que hacían o sea, el reducto, ¿no? Porque no todo Israel, pues, idolatraba, ¿no? Cometía idolatría, se apartaban de Dios. Había un grupito pequeño que todavía seguía, ¿no? Pero la gran mayoría, pues, obviamente se distanciaba de Dios, ¿no? Y por eso Dios también los abandonó a su suerte, que ellos se lo buscaban, ¿no? Una y otra vez. Entonces aquí podemos ver este salmo, ¿no? Que marca y enfatiza, ¿no? El deseo de la guía, ¿no? A través de la ley, de los mandamientos, ¿no? Para obedecerlos, cumplirlos con todo corazón. Es una especie de, ah, podríamos ser vaticinio, ¿no? De lo que será la nueva ley,
cumplimiento con el amor, con el espíritu, ¿no? De corazón, y no solamente en forma legalista, ¿no? O formal. Bueno, vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio de San Mateo nuevamente, continuando con el capítulo séptimo, versículos del 15 al 20. Bueno, nos dice San Mateo entonces, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Bueno, este es un, digamos, un eslogan, ¿no? Bastante conocido, ¿sí? Se conocerán por los frutos. En este caso, metafóricamente hablando, los frutos de un árbol, pues obviamente dicen qué tan bueno o qué tan malo es el árbol, ¿no? Y en el caso aplicado a los hombres, pues son las obras, ¿no? Qué tan buenas, qué tan obras buenas han realizado, o las han realizado para que los vean, como los fariseos, o las realizaron con el corazón, ¿no? Sin que se note y por amor a Dios y por amor al prójimo. Entonces, por sus obras, por sus frutos, los conocerán. También está vaticinando que vendrán, ¿no? Eh, Profetas falsos, gente que mm, renegó de la fe o no aceptó una o dos o todas, ¿no? Las leyes, ¿no? Que es prácticamente eh, hacer su propia iglesia o salirse de la iglesia y iniciar otra cosa diferente, que ya no es la iglesia, ¿no? Bueno, entonces se pregunta aquí, ¿no? Pregunta el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Bueno, uvas, pues obviamente de la vid, ¿no? El árbol que da uvas, pero no de los espinos. O higos, higos son eh, una fruta sabrosa, ¿no? Dulce, jugosa, no se cosecha de los cardos, ¿no? Sino de la mata o del árbol de higos. Entonces, esta pregunta obviamente tiene una respuesta, se asume la respuesta, ¿no? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Aquí podemos decir que, pues en realidad en la naturaleza no habría frutos malos, ¿no? Habría frutos, o sea, habría árboles viejos, ¿no? Que ya no dan frutos o los dan no tan buenos como cuando el árbol era joven, ¿no? Pero no hace referencia a la edad en realidad, ¿no? Sino que es el, el hombre, ser humano, ¿no? Que da frutos malos, hace malas obras, ¿no? Obviamente tiene una gran diferencia con el hombre o el ser humano que tiene buenas obras, ¿no? Que son los frutos buenos. Bueno, un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Bueno, aquí también sería bueno recurrir a una anterior lectura en la que los fariseos, cuando sacrificaban, hacían el sacrificio de los animales, los toros, los corderos defectuosos, malos, enfermos. Entonces,
a Dios como ofrenda, ¿no? Y se dejaban para ellos posiblemente lo mejor. Entonces, imagínense el trato que en la liturgia, lo que es la liturgia judía, que era el ofrecimiento eh, sacrificial, ¿no? Con animales. Dios desde el comienzo reclamó animales sanos, buenos, ¿no? Sin defecto. Entonces aquí también hay una alusión a eso que hacían, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes, nada más ni nada menos que con Dios, al ofrecerle cosas malas, ¿no? Defectuosas, enfermas, o inclusive robados, ¿no? No de la persona que ofrecía un sacrificio, sino que era robado, aberrante, ¿no? Y eso obviamente lo despreciaba Dios. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Bueno, el árbol que no produce frutos buenos o que ya no produce frutos, pues lo cortan, ¿no? Y sirve para leña, es arrojado al fuego. Es una también metáfora muy eh, expresiva de lo que le pasará al ser humano, al hombre, que no hace obras buenas, ¿no? Ya, o que hace obras malas. Entonces, la condenación eterna, el infierno, donde el fuego no se apaga. ¿Sí? Ese sería el significado de esta expresión metafórica, ¿no? Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. A los falsos profetas, ¿no? Claro. Y por implicación también nosotros mismos, ¿no? Por eso, a veces el ejemplo puede enseñar más que una prédica, porque pueden ser palabras nomás, ¿no? Como en el ejemplo de eh, lobos disfrazados de ovejas. Pero cuando se ven las obras, pues se puede conocer en realidad qué tan bueno es la persona que habla por sus obras, ¿no? No por lo que dice, sino por lo que hace. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.